Buenos días, navegantes. Vamos a hablar en este vídeo de hielos flotantes, tema de meteorología y oceanografía muy interesante. Los hielos flotantes representan un gran peligro para la navegación, ya que un impacto del barco con un hielo puede producir unos daños importantes en el casco, incluso el hundimiento del barco. Eh, los hielos dificultan muchos aspectos de la navegación. Por eso un navegante que vaya a navegar en zona de hielos, primero hay que tener el barco bien preparado y segundo hay que estudiar la zona, documentarse, familiarizarse con las fuentes de información que nos proporcionan pues las previsiones sobre hielos. En fin, es un aspecto muy importante y hay que estar bien preparado para navegar en zonas de hielos flotantes. Estos son los temas que vamos a tratar. El origen y tipo de los hielos, que pueden ser hielos marinos o hielos terrestres. Los límites de los hielos, hemisferio norte, hemisferio sur. Y unas consideraciones sobre la navegación en hielos, que son dos disposiciones solas. Y veremos unas consideraciones sobre la detección de hielos en la mar. Bien, el primero de los tipos de hielo, ¿no? Que es el hielo marino. El hielo marino se comienza a formar en aguas poco profundas que están cerca de la costa, sobre bajos o pequeñas bahías. Aquí vemos hielo marino que está justo en proceso de formación. Y se forma al helarse la superficie líquida del mar. En altas latitudes las temperaturas son muy frías, pero hay que fijarse, el hielo marino representa el 95% del hielo que podemos encontrar en la mar. Bien, en las altas latitudes el calor que recibe la superficie del mar durante el día es muy pequeño, una gran parte es reflejado y no compensa la pérdida de calor que se produce durante la noche. La temperatura del agua del mar va disminuyendo, aumenta la densidad, hasta que llega un momento que alcanza el punto de congelación y se empieza a formar ese hielo. Bien, el agua dulce se congela a 0 grados. Sin embargo, en este caso, hielo marino, estamos hablando de mar, agua salada. Entonces, la temperatura de congelación del agua del mar pues depende de la salinidad. Cuanta más sal tenga, más baja tendrá que ser la temperatura. Y como dato así de referencia, pues bueno, un agua de mar con una salinidad promedio pues se congela a una temperatura de menos 1,88 grados centígrados, es decir, más o menos menos 2 grados centígrados. Las primeras indicaciones de que se está formando el hielo marino son unas pequeñas piezas parecidas a un pequeño botón, que se llaman espículas, o fragilice también se le llama. Y cuando estas espículas se van juntando y coagulando, pues forman ya una capita de hielo que se denomina grease ice o hielo graso. Bien, aquí vamos a ver una serie de términos que se utilizan para las denominaciones sobre el hielo marino, ¿no? Cuando se va produciendo ese crecimiento progresivo, ¿no?, del grosor de esa capa de hielo, cuando tiene muy poquitos centímetros, pues se denomina suba, ¿no? Se alcanza 5 centímetros de grosor, pues se le llama ice rind. Si llega a 10 centímetros, pues se llama nila. El hielo marino pues puede adoptar cualquier forma. Normalmente comienza con pequeños fragmentos que se llaman ice cakes, y cuando ya coge una forma circular, aquí la vemos como vemos en esta figura, una forma circular o casi circular con extremos elevados y fragmentados, parecido a una torta, esto se llama pancake ice. Cuando estos fragmentos van formando ya una gran superficie, entonces se denomina pack ice o paquete de hielo, que es el término más utilizado. También es muy utilizado el término floe, que es cualquier trozo de hierro marino relativamente plano y ya de dimensiones pues entre 20 metros y hasta 10 kilómetros o más, eso se denomina floe. Y ridge es el acumulamiento o apilamiento de fragmentos de hielo compactados en un pack ice. Bien, el hielo marino, aquí el pack ice, pues
con las nevadas, con las bajas temperaturas, pues va aumentando de grosor, puede llegar a los 3 o 4 metros de grosor o incluso más. Y vamos a fijarnos en esta figura dos términos muy comunes. Uno es fast ice, que lo vemos aquí. Aquí vemos, esta es la Tierra y todo esto es una zona de hielo que está unido a la costa, está pegado a la costa. Esto se llama fast ice o hielo firme. Cuando el hielo marino ya no está unido a la costa porque se ha separado, ¿no? Está flotando libremente, entonces se llama drift ice, o hielo a la deriva. Aquí lo vemos, todo esto a partir de aquí ya es drift ice, el cual se desplazará pues a una velocidad que dependerá del viento y de la corriente en la zona. Aquí vemos también el término floe, ¿no? Que son esos trozos grandes muy grandes de hielo. Aquí vemos pues hielo de primer año, hielo multiguía ya de muchos años que ya ha ido acumulando más grosor y tiene aquí estos ridge que son zonas apiladas de fragmentos de hielo que están, por ejemplo, pues en esta zona. Aquí también vemos floes, que son esos trozos de hielo, pero pues más pequeños, pueden ser de muchos tamaños. Bien, la alternancia de los procesos de formación de hielo marino, o sea, de formación de hielo y de deshielo, combinado con su movimiento, ¿no? Como hemos visto en esta imagen, hacen que existan muy diversos tipos de concentraciones de hielo marino. Entonces, dependiendo de la concentración del hielo, el pack ice en el mar recibe las denominaciones que vemos aquí en este cuadro, ¿no? Denominaciones del pack ice, dependiendo de la concentración. Pues open water, menor de 1,10. Very open pack, pues entre 1 y 3. Open pack, 4 y 6. Y aquí vemos hasta el 100% cubierto de hielo, pues que ya se llama compact o consolidated pack. Vamos a fijarnos en esta imagen, que es una carta de hielos del Servicio Meteorológico de Hielos de Canadá, en la cual fijaros cómo es, digamos, los códigos de colores para las diferentes concentraciones de hielo. Color azul, pues 1/10 de proporción de hielo, una proporción muy pequeña. Entre 1 y 3/10, pues color verde. El color amarillo, pues entre 4 y 6/10. ¿De acuerdo? Así hasta el color rojo, que es 9/10, es decir, prácticamente todo cubierto. Fijaros, el color gris, fast ice, fast ice, que es hielo que está pegado a tierra. Free ice, que es lo mismo que hielo pues a la deriva. El drift ice que vimos antes son este simbolito de aquí, que son zonas de hielo que ya están navegando libres. Otro término muy utilizado hablando de hielo marino es la blanquisa, que son extensas capas de hielo ya muy extensas que cubren una gran superficie del mar en altas latitudes. Es un término similar al pack ice, pero es una extensión muy grande. Por ejemplo, aquí, blanquisa, toda esta zona de aquí pues está congelada. Aquí entre Suecia y Finlandia. Bien, ahora vamos a empezar a ver el segundo tipo de hielos, que es el hielo terrestre. El hielo terrestre tiene su origen en formación de hielo en tierra procedente de las nevadas. La gran diferencia con el hielo marino es que la composición del hielo terrestre es agua dulce, es decir, la nieve se va compactando, se va acumulando, se transforma en hielo y fluye hacia el mar en forma de los glaciares. Y los hielos flotantes de origen terrestre pues se llaman icebergs o témpanos y se producen tanto en el océano Ártico como en el Antártico y principalmente, como digo, en las salidas de los glaciares hacia el mar. Ese glaciar avanza, se adentra en el mar en una forma que se llama lengua del glaciar o glaciar tongue. Y ese hielo, esa lengua del glaciar que está en contacto con el mar, pues va perdiendo espesor y las roturas o calving de esos trozos de hielo de ese glaciar es lo que
son los icebergs pues, que se van liberando de los extremos de esa lengua del glaciar. Aquí vemos un iceberg, ¿no? O témpano. Fijaros, la parte sumergida es mucho más grande que la parte visible de un iceberg. Aquí en esta imagen vemos glaciar de Alaska, Estados Unidos. Entonces, la lengua del glaciar es todo esto y aquí se van rompiendo las roturas o calving de este glaciar es lo que produce los icebergs. Bien, la densidad del iceberg depende pues, de la cantidad de aire que tenga en su interior y va tomando diferentes colores, desde un color azulado o verdoso hasta el blanco, dependiendo de esa cantidad de aire. Cuanto mayor es la cantidad de aire, el color del iceberg será más blanco. En el Ártico, los icebergs son más estrechos y altos, como con forma de torre, ya que su origen principalmente son glaciares de montaña. En el Antártico, sin embargo, pues los icebergs suelen ser más planos, como este que vemos aquí en la figura, y en este caso se les denomina témpanos tabulares. La profundidad debajo de la superficie, digamos, del mar del iceberg depende de la edad y del tipo de iceberg. Un iceberg, tras la ruptura del glaciar, tiene sumergido aproximadamente entre el 80 y el 60% de su volumen. Conforme pasa el tiempo, el iceberg va envejeciendo y la parte sumergida va disminuyendo. Aquí vemos en esta tabla, dependiendo del tamaño de los icebergs, es decir, de la altura que tengan y la longitud o anchura, pues tiene una denominación. Por ejemplo, growler es un iceberg que tiene menos de 1 metro de alto sobre el nivel del mar y una longitud o anchura de menos de 5 metros. Bergibit pues tiene una altura entre 1 y 4 metros y una anchura o longitud entre 5 y 14 metros. Ahí vemos small, medium, large y very large. Un iceberg very large pues ya tiene una altura de más de 75 metros y una longitud o anchura de más de 200 metros. Bien, aprovechamos esta imagen del iceberg para ver dos consideraciones. Navegar cerca de iceberg siempre es peligroso, y hay dos motivos. Uno es que un iceberg tiene una cierta tendencia a volcar o a romperse. Cuando un iceberg es más viejo, la parte sumergida es menor y lo hace más inestable. El segundo motivo importante del peligro de los icebergs es la propia parte sumergida, es decir, en ocasiones esta parte sumergida forma extensiones hacia afuera que se llaman rams, que pueden ser diferentes según la profundidad y que pueden no estar a la vista. Por ejemplo, aquí vemos, ¿ves? Esta extensión hacia aquí no se ve desde fuera. Si yo paso cerca del iceberg con el casco, puedo tener un impacto en esta zona y no la estoy viendo. Vamos a ver la segunda parte de este vídeo, que son los límites de los hielos tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Bien, los límites y la concentración de hielo marino cambia notablemente entre el invierno y el verano. Vamos a fijarnos en esta figura. Aquí a la derecha tenemos aquí alrededor del polo norte, pues fijaros, todo esto es en invierno, todo lo que abarca el hielo marino. Mientras que en verano, estas imágenes desde septiembre, pues fijaros cómo se ha reducido significativamente. Estos límites de los hielos, que lo veremos, también son diferentes en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Esto es debido a que la distribución de mares y de la Tierra es muy diferente en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Bien, las pilot charts, que aquí vemos un detalle de pilot chart de Atlántico Norte, nos proporcionan información estadística de estos límites de hielo. Aquí lo vemos, por ejemplo, pues aquí tenemos a Groenlandia, Spitsbergen, Noruega, y vemos aquí que nos da pues 4 límites de hielo: minimum ice limit, mean ice limit, maximum ice limit y mean maximum iceberg limit. Aquí los tenemos dibujados y para cada mes pues tenemos esta información estadística que es muy interesante.
Bien, vamos a ver los límites de los hielos en el hemisferio norte. Primero una comparación. En el hemisferio norte los hielos no suelen sobrepasar hacia el sur del paralelo 40 norte. Mientras que en el hemisferio sur pues se han dado casos de hielos que han alcanzado hasta el paralelo 30 grados sur. Hay bastante diferencia. En el hemisferio norte, los glaciares a nivel del mar existen en varias zonas terrestres bordeando el Mar del Norte, Alaska, Groenlandia, Spitsbergen, en las islas del Ártico al norte de Rusia, Franz Josef, Nueva Zembla y Severin Zembla. Vamos a fijarnos un momento en este mapa de la derecha, que es un análisis de icebergs del servicio de hielo norteamericano. Aquí nos proporciona, aquí vemos en este mapa, aquí vemos Groenlandia, esta es la península del Labrador, en el Atlántico Norte, y vemos aquí, en esta raya continua, límite de icebergs. Por aquí lo tenemos. Aquí tenemos límite estimado de icebergs, estos puntitos. Y estas rayitas de aquí, pues son límite de hielo marino, que tenemos aquí. ¿Vale? Este tipo de información es muy interesante recibirla en la mar. Unas consideraciones sobre los icebergs en el Atlántico Norte. Primero, excepto en Groenlandia, en esta zona, luego lo veremos por aquí arriba, y en las islas de Franz Josef, al norte de Rusia, el ritmo de creación de icebergs es relativamente pequeño, y muchos se derriten cerca de su origen. Los icebergs con origen en los glaciares de Franz Josef son normalmente arrastrados hacia el mar de Bering. Y la mayoría de los icebergs que se producen en la costa este de Groenlandia, aquí un poco más arriba, permanecen cerca de su origen. Sin embargo, algunos pequeños icebergs son transportados hacia el sur por aquí, por la corriente este de Groenlandia y alrededor de Cabo Farvel, que es este de aquí, la punta más al sur de Groenlandia, y posteriormente gira hacia el norte, movidos por la corriente oeste de Groenlandia. Bien, la mayor fuente de icebergs del Atlántico Norte se encuentra en la costa oeste de Groenlandia entre los 67 y 77 grados norte. Estos son los 60 grados norte, estos son los 50. Pues por aquí arriba está la mayor fuente de icebergs del Atlántico Norte. En esta zona hay más de 100 glaciares y se generan entre 10.000 y 15.000 icebergs al año. Muchos son transportados hacia las líneas por la corriente, vemos aquí la corriente que baja hacia abajo, la península del Labrador, y son transportados hasta las líneas, aquí tenemos las líneas de tráfico marítimo de América a Europa, donde constituyen un riesgo importante para la navegación. Aquí lo vemos, ¿no? Bajan los hielos por esta corriente, arrastrados aquí en esta zona la corriente del Labrador, y aproximadamente un promedio de 500 icebergs al año alcanzan latitudes inferiores a los 48 grados norte. Estos son los 50, pero los 48 andan por aquí. Y un 10% bajan incluso hasta los 43 grados norte. Ya llegan hacia esta zona. La corriente del Golfo, que viene por aquí, aquí tenemos la corriente del Golfo, que es cálida y fuerte, impide que los hielos bajen mucho más hacia el sur. Bien, vamos a ver los límites de los hielos en el hemisferio sur. Fijaos la diferencia. Esta imagen es en invierno en el hemisferio sur, de septiembre. Fijaros dónde llegan todo el hielo marino, mientras que en verano el límite es muchísimo más pequeño. Hay mucha diferencia de concentración de hielo marino. En el hemisferio sur, en las altas latitudes, predomina la corriente general antártica o corriente circumpolar antártica, West Wind Drift, que es muy fría y rodea toda la Antártida. La vemos aquí de color negro, va en este sentido. Alrededor de la Antártida, todo el océano se encuentra prácticamente abierto, es decir, no hay obstáculos terrestres para que los hielos sean transportados hacia el norte. Las corrientes oceánicas que transportan los hielos hacia el norte, que transportan más hielo, son las de las Islas Malvinas, es decir, por aquí, la de Benguela, aquí por África, y las australianas.
Por otro lado, las corrientes cálidas en el hemisferio sur no son tan fuertes como la corriente del Golfo, por ejemplo, del Atlántico Norte, y que frenaba el avance de los hielos. Eso no se produce con tanta fuerza aquí en el hemisferio sur. Bien, en esta imagen de la derecha vemos aquí Atlántico Sur. Este es el Cabo de Hornos. Aquí vemos las corrientes y aquí vemos también los límites de los hielos. En este caso, el límite de hielo glaciar. Bien, los hielos que se generan en la Antártida en ocasiones suben bastante más hacia el norte. En el Atlántico Sur, los hielos llegan al Cabo de Hornos, son arrastrados por las corrientes y llegan a superar las Islas Malvinas que tenemos aquí. Y se han llegado a observar hielos hasta 27 grados sur. También se han detectado hielos al sur del Cabo de Buena Esperanza. Bien, vamos a ver la última parte de este vídeo, que es unas consideraciones sobre navegación en hielos. El hielo es una preocupación para el navegante. Representa un riesgo para el barco, restringe los movimientos, afecta al posicionamiento, a conseguir la situación del barco, dificulta el reconocimiento de la costa y de las marcas de navegación. La navegación en zona de hielos puede afectar a algunos equipos electrónicos, a la propagación de las ondas radio, a la presentación radar, ya que hay cambios en la costa, en los objetos. La navegación astronómica también puede verse afectada si se distorsiona el horizonte por la refracción de la luz. Y finalmente, y muy importante, pues la cartografía náutica disponible en estas zonas de altas latitudes es menos completa que en el resto de zonas habituales de navegación, en lo cual puede introducir errores indeseados. Es decir, muchos aspectos de la navegación se dificultan en zona de hielos. Hay dos disposiciones solas que afectan a la navegación en hielos. La primera es la regla 2. En la regla 2 del capítulo 5 del SOLAS, mensajes de peligro, nos indica el capitán de un buque ante el avistamiento de un iceberg deberá emitir una burnave tipo Securité para dar conocimiento a los barcos que naveguen por la zona. Y la segunda consideración es en la regla 7 del capítulo 5 del SOLAS, velocidad en las proximidades de hielos. Indica que el capitán de todo buque al que se le haya informado de la presencia de hielos en la derrota que está siguiendo el buque o cerca de ella, pues está obligado durante la noche a navegar a una velocidad moderada o a modificar su derrota para distanciarse de la zona peligrosa. Detección de hielos en la mar. Uno de los factores más importantes en la navegación en zona de hielos es conocer dónde están los hielos, el tipo de cantidad que podemos encontrar en nuestra navegación. Y para ello, pues los equipos electrónicos, el radar, el sonar, los sensores del espectro hierro visible, así como las imágenes de satélite, nos pueden ayudar mucho a lo que es la detección, a la vigilancia visual, ¿no?, que haremos en el barco, y aumentan mucho las posibilidades de detectar los hielos. Cuando un barco navega en altas latitudes, como vemos aquí este velero de Jimmy Cornell, su primer contacto con el hielo probablemente será la detección de un iceberg, lo cual se puede evitar si son detectados a tiempo. Unas consideraciones sobre la detección visual de hielos en la mar. La distancia a la que un iceberg puede ser detectado visualmente depende de la visibilidad que haya ese día, también de la altura del iceberg y del observador. Y pues fijaros, en un día con visibilidad excelente se han llegado a observar icebergs hasta 20 millas. Sin embargo, con mala visibilidad, esta distancia se reduce rápidamente, llegando prácticamente a cero, pues si estamos en una niebla intensa. En una noche clara, pues normalmente veremos icebergs cuando se encuentren entre 1 y 3 millas, que están bastante cerca. Los icebergs pequeños son muy difíciles de ver por la noche y representan un gran peligro para la navegación. De noche hay que reducir la velocidad y mantener una buena vigilancia visual con un serviola. Finalmente, pues la luna pues puede beneficiar o perjudicar la detección visual dependiendo de la posición relativa respecto al iceberg. Y por otro lado, pues un cielo nublado normalmente va a disminuir la distancia a la que veremos los icebergs. Bien, cuando un barco se acerca a zonas en las que sabemos que hay hielo marino, un signo muy reconocible de la presencia de ese hielo marino es que de repente
se produce un aplanamiento repentino de la mar, es decir, disminuye la ola, podemos tener viento, pero se aplana la mar. Otro signo de que nos aproximamos a un pacáis, pues es la aparición de luminosidades en el horizonte que se llaman sky map. Una luminosidad blanca y brillante, pues snow blink, puede aparecer encima del hielo marino que está cubierto por nieve, pues se llama snow blink. O un reflejo menos brillante en el horizonte, ice blink, pues también puede ser provocado por el hielo. Bien, y ya para acabar, vamos a ver unas consideraciones sobre la detección de hielos con el radar. El hielo, debido a su baja reflectividad, solo retorna la 60ª parte de una señal radar. Sin embargo, a pesar de esta limitación, el radar es una herramienta muy valiosa para navegar en zona de hielos. Un iceberg de tamaño promedio puede ser detectado por el radar a una distancia entre 8 y 10 millas. Sin embargo, mientras que los grandes icebergs van a ser detectados a distancia suficiente para evitarlos normalmente, los pequeños icebergs o growlers no serán detectados a distancias superiores a 4 millas. Pueden llegar a confundirse con el retorno del mar y pueden no llegar a ser detectados, por lo que suponen un serio peligro para la navegación. Y el hielo marino, que es plano y de pequeño grosor, pues es más difícil de detectar, ya que devuelve muy poco eco. El hielo marino de más grosor y que ya puede causar daños más serios al casco, pues podrá ser detectado por un operador radar experto a una distancia entre 2 y 4 millas. Produce un eco similar al retorno de mar, pero más constante. Esto ha sido todo sobre hielos flotantes. Información más completa en nuestra web, navegantesoceánicos.com. Esperamos que haya sido de interés. Hasta pronto.